Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no. Pero siempre está claro qué cosas, pero no siempre está claro qué cosas son las que no nos convienen. Aunque no podamos elegir lo que pasa, podemos en cambio elegir lo que hay que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte. Nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas termitas. Cuando vamos a hacer algo lo hacemos porque preferimos hacer eso a no hacer otra cosa. O porque o otra cosa. O porque preferimos hacerlo a no hacerlo. Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos. Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vamos, que hay ocasiones en que elegimos aunque prefiramos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que ha de más importante que el pescado. El capitán del navío se plantea en el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear en el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo, pero sería injusto decir sin más que requiere tirarlo. Lo que verás, lo que Verás quiere es llegar al puerto con su barco y su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta, pero la tormenta no puede elegirla si la cosa se le impone, cosa que le pasa quiera o no lo quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es comportamiento a seguir el peligro que le amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo que porque quiere y a la vez sin querer quiere vivir y salvar a sus hombres que dependen de él, salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que le representa, por lo que no desprenderá de ella, sino muy regañadientes preferirá sin duda no verse en el trase de tener a escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe de decidirse. Elegirá o no y debe decidirse. Elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Poder 37. Podríamos decir que es libre porque no queda otro remedio que serlo, libre de aportar las circunstancias que él no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacernos, encontramos en una situación parecida a la de ese capitán de barco del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y si me empeño en lo ponente, más que en ejemplos o ciclón incorporado, puedes rebelarte contra ellos, como hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en avión? Se declara una tormenta
y se inutiliza a usted el motor, ¿qué debe hacer? El estudiante contesta: seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo lo arregla entonces? Pues seguiré con el otro motor. También lo destruye otra tormenta y entonces pues continúo con el otro motor. Vamos a ver, se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno, imperturbable, del mismo sitio del que la saca usted tantas tormentas. No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno no se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente, no solemos estar tan achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito del que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendré- tendremos que recorrer la mayoría de nuestros actos. Lo hacemos casi automáticamente sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana. A una hora indecentemente temprana ha sonado el despertador y tú, en vez de estrecharlo contra la pared como te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas, intentando aprovechar los últimos preciosos minutos de comodidad horizontal. Y después que has pensado que se te está haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera, de modo que te has levantado con santa resignación. Ya sé que no te gusta demasiado levantarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte de cuenta de lo que hacías porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Y luego te has bebido un café con leche y te has tomado la habitual tostada de mantequilla. Después, a la dura, a la dura calle, mientras ibas hacia la parada del autobús, repasando mentalmente los problemas de matemáticas, ¿no tenías hoy control? Has dado, has dado tantas patadas distraídas a una lata hacia la vacía de Coca-Cola. Más tarde, el autobús del colegio. Más tarde, el autobús del colegio, etcétera. Francamente, no creo que cada uno de estos actos los hayas realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán del barco, a punto de zozobrar tratando de decir a toda prisa si trataba por la borda la carga o, o no. Se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi insistiva sin plantearte muchos problemas. En el fondo resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar y te pones a mirarte los pies y a decir ahora el derecho, luego el izquierdo, etcétera. Lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes parándote o que acabes parándote. Pero yo quisiera que ahora retrospectivamente te preguntaras lo que no te preguntaste esta mañana. Es decir, ¿por qué no he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto?
por qué ese gesto y no mejor el contrario o quizá otro cualquiera. Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que por qué tienes que levantarte a las 7:30, lavarte los dientes, ir al colegio, y yo te pregunto, pues precisamente porque yo me empeño en que lo hagas y te doy la lata de mil maneras, con amenazas y promesas para obligarte. Te quedas, te quedas en la cama, me mudo, al jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, los realizas ya sin acordarte de mí, porque no son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Y que todo el mundo repite, lo mismo que ponerse pantalones en lugar de ir lo mismo que ponerse pantalones en lugar de ir en calzoncillos. Por mucho que apriete el calor en cuanto a lo de tomar el autobús, bueno, no tienes más remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y de vuelta todos los días. Y lo de pegarle patadas a la lata, pues eso lo haces porque sí, porque se te da la gana. Vamos a detallar entonces una serie diferente de motivos que ya tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que es un motivo, en sentido que recibe la palabra ese contexto. Es la razón que tienes o al menos crees tener para hacer algo. La explicación más aceptable de tu conducta cuando la reflexionas un poco sobre ella. En una palabra, la mejor respuesta que se te ocurre a la pregunta es ¿por qué hago eso? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el de que yo te mando que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones el motivo es el que sueles hacer siempre ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar. O también el de ver que a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a ese juego de motivos. En otros casos los puntapiés a la lata. Por ejemplo, el motivo parece ser la ausencia de motivo, el que te parece sin más a pura gana. Está de acuerdo en que llamaremos caprichos al porqué de esos gestos y de estos comportamientos. Dejo de un lado los motivos más crudamente funciones, es decir, lo que te induyen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo. Bajar la escalera para llegar a la calle en lugar de saltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar tu café con leche, etc. Nos limitaremos a examinar los tres primeros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de esos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra, inclina tu conducta en dirección u otra, explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces frente a muchas cosas que podrías hacer. La primera pregunta que se me ocurre plantear sobre ellos es ¿de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno? Porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión.
Levantarte para ir al colegio es más obligatorio que levantarte los dientes o ducharse. Y creo que bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones o al menos calzoncillos por mucho calor que haga es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y te condiciona a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan a su fuerza en parte del miedo que puedes tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces, pero también supongo al afecto y a la confianza que me tienes y que te levanta a pensar que lo que te mando es para protegerte y mejorarte, o como suele decirse con expresión que te hace torcer el gesto por tu bien. También, también desde luego, porque esperas algún tipo de recompensa si cumples como es debido. Pagas, paga, regalo, etcétera. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la comodidad de seguir la rutina en ciertas ocasiones y también de tu interés de no contrairar a los otros, es decir, de la presión de los demás. También las costumbres hay como la obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa, por poner otro ejemplo, en las modas. La cantidad de cazadoras, zapatillas, pins, etcétera, que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parece que vienen de fuera, que se te imponen sin pedirte permiso, sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente sin que nadie te los mande, ni a nadie en principio creas imitarlos. Yo supongo que si te pregunto de que cuando te sientes libre al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre al hacer tu capricho, claro. Porque es una cosa más tuya y que no depende de nadie, más de ti. Claro, que vete a saber, a lo mejor también el llamado capricho te apetece porque se lo imitas a alguien o quizá brota de una orden pero al revés, por ganas de llevar la contraria. Unas ganas que no se te hubieran despertado a ti solo sin el mandato previo que desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas aquí y le voy a poner ya y vamos a dejar las cosas aquí que por hoy ya es lío suficiente. Pero antes de acabar recordemos cómo desperdida otra vez aquel barco griego en la tormenta al que se enfrentó Aristóteles, ya que empezamos entre olas, truenos y bien podemos acabar. Lo mismo para que el capítulo resulte capicúa. El capitán del barco estaba cuando lo dejamos en trance de arrojar o no la carga por la borda para evitar el naufragio. Para evitar el naufragio. Desde luego tiene orden de llevar sus mercancías al pueblo. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar y poco le ayudaría a seguir sus caprichos. Dado en berenjenal en que se encuentra, seguirá sus órdenes a un riesgo de perder la vida y de toda su tripulación. Tendrá más miedo a la
a la cólera de sus patronos que al mismo mar furioso. En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que le mandan a uno. Pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, obedecer. Después de todo, el capitán no es no es como las termitas que tienen que salir en su plan kamikaze, quieren o no porque les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Si en la situación en que están las órdenes no le bastan la costumbre, todavía menos las costumbres sirven para lo corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendio no te diera tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto en México de hace pocos años, un amigo mío vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio. Acudió a prestar ayuda e intentó sacar de entre los escombros una de las víctimas que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de las cascotes, hasta que confesó: es que no llevo nada encima. Premio especial del jurado a la defensa intempestiva del taparrabos. Tanto conformizo ante la costumbre vigente es un poco morboso, ¿no? Podemos suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento en caso de peligro, ni tampoco para arrojarla. Claro está, por mucho en que la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella. Cuando las cosas están de verlas serias, hay que inventar y no sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos. Si te dijeran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque lo considerase prudente, sino por el capricho, o que la conservó en la bodega por el mismo motivo, ¿qué pensarías? Respondo por ti, que estaba un poco loco a arriesgar la fortuna o la vida sin otro móvil que el capricho. Tiene mudo de la chaladura, y sin extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más duramente. ¿Cómo podrá haber llegado a mandar un barco semejante antojadizo, irresponsable? En momentos tempestuosos a la persona sana se le pasan casi todos los caprichos y no le quedan sino el deseo intenso de aceptar con la línea de la conducta más conveniente, o sea, más racional. Se trata entonces de un simple problema funcional, de encontrar el mejor medio para llegar sanos y salvos al puerto. Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión de que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar.
sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros de que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles entre ellos. Y así de este modo tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias de Flente. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor era esta la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar sus ganancias. Sin embargo, algo resulta repugnante en tal decisión, y supongo que a ti también. Será porque me han dado la orden de tales cosas no deben hacerse, o porque no, o por joder, o porque no tengo costumbre de hacerlas, o simplemente porque no me apetece. Tan caprichoso soy. Comportarme de esa manera. Perdona que te dije un suspense digno de Hitchcock, pero no voy a decirte para acabar qué es lo que al postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acercase y tuviera ya buen viento hasta volver a la casa. La verdad es que cuando pienso en él me doy de cuenta de que todos vamos al mismo barco. Por el momento nos quedaremos con las preguntas que hemos planteado y esperemos que los vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentaremos empezar a responderlas. Vete leyendo. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer lo está bien, está bien el no hacer, y el siempre que está en nuestro poder que lograr es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder en el no obrar cuando es bello, lo estará asimismo para no obrar cuando es vergonzoso. Aristóteles, Ética para Nicomaco. El arte del vivir. El hombre es al mismo tiempo el artista y el objetivo de su arte. Es el escultor y el mármol, es el médico y el paciente. Y solo disponemos de cuatro principios de la moral. 1. El filósofo. Haz el bien por el bien mismo, por el respeto a la ley. 2. El religioso. Hazlo por la voluntad de Dios o por amor a Dios. El humano. Hazlo por tu bienestar. Requiere el amor propio. El político. Hazlo porque lo requiere la prosperidad de la sociedad. De la forma de que la formas parte, por amor a la sociedad y la consideración a ti. Ya entendí. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga y es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de las mismas. Y aquí viene el capítulo 3. Así que aquí está, ya leí el segundo capítulo, Joan Leandro Bernal Niño.